Ergo Podcast, simplificar lo jurídico al entendimiento de las personas. Bienvenido, doctor Adrián Albarracín, en nuestro primer espacio de podcast jurídico, llamado Ergo, que es un espacio para simplificar lo jurídico al entendimiento de las personas. Hemos considerado que es oportuno su invitación dentro de la misma, ya que nos puede contribuir con información relevante tanto en el ejercicio de su profesión, así como también en el ejercicio de sus funciones dentro de los cargos que ha ejercido. Para lo cual, Nico nos va a indicar el antecedente, así como su hoja de vida. Bienvenido, doctor, a este espacio que se ha denominado Ergo. Me permito presentarlo, dar su trayectoria académica y también profesional desde su titulación. Adrián Albarracín Jarrín es abogado por la Universidad Nacional de Chimborazo, especialista superior en Derecho Penal y magíster en Derecho Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar del Ecuador, profesor de Derecho en la Universidad Regional Autónoma de los Andes, Uniandes, autor del libro Criminología y Nuevas Formas de Poder, un ensayo de teoría crítica criminológica publicado bajo el sello editorial de la Corporación de Estudios y Publicaciones del Ecuador, autor de artículos científicos y ponentes de temas sobre derecho penal, derecho constitucional y criminología crítica en universidades y centros de estudios del Ecuador, Argentina y Brasil. Ha sido formador de jueces de garantías penitenciarias de la función judicial, capacitador de la Escuela de Fiscales de la Fiscalía General del Estado en temas de garantías penitenciarias, ha formado parte de la Asamblea Nacional del Ecuador, en el Consejo de la Judicatura y el Servicio Nacional de Atención Integral a personas privadas de la libertad y adolescentes infractores SNAI. Fue parte del comité de expertos para el concurso de jueces y juezas especializados en delitos de corrupción y crimen organizado de la función judicial en el Ecuador. Actualmente se desempeña como coordinador de la carrera de Derecho de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, Uniandes, sede Riobamba. Coméntenos, doctor. Bueno, sabemos que el día de ayer, 16 de mayo, usted ha tenido el lanzamiento oficial de una obra que le ha venido manejando por varios años, me imagino, no sé por qué tiempo. Entonces queríamos conocer un poco más cuál es el nombre de la obra y de igual manera un resumen de lo que nos pueda hablar al respecto. Bien, buenas tardes, doctor Cristian Velastegui, apreciada Nicole Bermeo, estudiante de Uniandes, y a todos quienes nos pueden escuchar y acceder a través de estas plataformas. En primer término, felicitarle por estas iniciativas. Creo que es importante que los consorcios jurídicos, los bufetes jurídicos puedan acercarse a la población, a la ciudadanía, con temas académicos relevantes y también acercarse a los profesionales del derecho a fin de que puedan acceder y criticar también las ideas académicas que están o que son innovadoras o que se encuentran dentro del ámbito del derecho. Bueno, este libro sí, efectivamente nació hace 5 años, ¿no? La idea se ha ido trabajando durante 5 años, se ha ido proponiendo los capítulos, el contenido, prácticamente ha sido un trabajo bastante fuerte, pero también bastante gratificante, ¿no? Uno se lleva a este hijo publicado, que es prácticamente el libro, y que de cierta manera espero que transforme las conciencias del penalismo, ¿no? De quienes piensan en el derecho penal, quienes piensan en la criminología, puedan acceder un poco de manera sencilla a la criminología tradicional, a la criminología clínica, a la criminología de tinte positivista y también a la escuela crítica latinoamericana de criminología, que es lo que está en boga y lo que prácticamente quedó en deuda, ¿no? En transformarse en una política criminal. Entonces este libro no solo es teórico, sino también práctico, porque al final del libro ustedes pueden encontrar un capítulo que trata sobre política criminal. Entonces dentro de ese capítulo ustedes pueden encontrar algunos puntos de apoyo para formular una política criminal acorde al momento que está pasando el Ecuador, ¿no? Que es un momento lleno de vorágine, de violencia, de indolencia también por parte del Estado respecto a las personas que se encuentran en encierro, y creo que puede ayudar bastante a esclarecer muchas cosas que por ahí la cuestión criminal anda un poco oscura. Os hablamos que tendríamos un modelo o en la práctica del ejercicio de materia penal, por ejemplo en garantías penitenciarias, o ¿para dónde va ligado? Sí, efectivamente. La idea es una política criminal
un poco integral, ¿no? Que no esté aislada, porque muchas veces se deja aislada la política criminal y no se sabe quién es el ente rector, quién maneja la política criminal, qué es lo que se puede proponer en esa política criminal, y creo que este libro puede ayudar a entender eso, ¿no? A entender cuál es el horizonte de una política criminal de reducción de daños. No que incremente la violencia, sino que al contrario, reduzca la violencia, que parece que en el Ecuador no hay una política criminal acertada, una política criminal que vaya enfocada en ese sentido. La motivación esencial para escribir el libro, ¿de dónde nace? De la investigación, prácticamente de la investigación, pero también del contacto con la realidad. Yo creo que los penalistas, los criminólogos deben contactarse, deben tener acceso a los datos de realidad. Y bueno, yo desde muy pequeño frecuentaba la cárcel de aquí de la ciudad de Riobamba. Mi papá trabajaba ahí, era funcionario de la cárcel. Y yo veía, ¿no? La indolencia, los infiernillos que existían en aquel tiempo. Luego en la juventud también visitaba la cárcel y bueno, siempre tuve esa interacción con el encierro o con las instituciones totales, como denominaba Goffman, en el hecho de que las personas, cuando le detienen a una persona, dice, esta persona robó, ¿sí? Pero cuando la persona ya ingresa a la cárcel, la persona introyecta el yo soy ladrón. Y ese es el problema, claro. La etiqueta. O sea, hay personas que cometen delitos mucho más graves y no están en la cárcel. Y hay otras que por delitos de bagatela están en la cárcel, pero es por cargar en sí un estereotipo. Ya, hablemos en ese punto, doctor. Usted nos dice hay personas que no deberían estar en la cárcel y lo están. Tal vez es por un tema de situación económica, social, o sí. ¿Por dónde cree usted que va? Sí, yo creo que lo que existe en el Ecuador es una racialización punitiva. Es decir, un color distintivo de piel, el cual impregna todas las cárceles del país, y no solo del país, sino también del mundo. Sucede lo mismo en Argelia, sucede lo mismo en Francia, sucede lo mismo en Ecuador. Hay un color distintivo de piel que puebla las cárceles y no precisamente es del blanco. Y eso quiere decir que hay un estereotipo y hay un etiquetaje por parte de la policía que siempre selecciona, en primer lugar, a los empobrecidos. A mí no me gusta hablar de pobres porque creo que uno puede ser pobre de espíritu, pero no económicamente, sino que a uno lo ponen y lo colocan en una situación de empobrecimiento. Hay un statu quo que empobrece a las personas. En ese sentido, creo que las cárceles están llenas de excluidos, llenas de mulas del narcotráfico también, mujeres que muchas veces lo único que tienen para sobrevivir es poder vender droga, y eso hay que subvertir. Entonces el libro propone eso, que se subvierta esta realidad, y ahí ustedes pueden encontrar algunos puntos de apoyo. Ya no les puedo adelantar más porque les spoileo. Doctor, una pregunta. Dentro de su ejercicio de la profesión, ¿usted alguna vez ejerció el derecho penal como tal? Sí. Tuve la oportunidad de defender a los privados de la libertad cuando trabajé en el SNAI, en el ex Ministerio de Justicia, que luego se escindió, fue la Secretaría de Derechos Humanos y también el SNAI, ¿no? Se escindió el Ministerio de Justicia y se fueron estos dos departamentos. Ahí pude contactarme con algunas personas privadas de la libertad y ejercer el derecho penal. Ya, doctor. Una pregunta. Con base en su experticia y su preparación académica, ¿usted cree que la práctica jurídica está separada de la academia o no? No, no hay mejor práctica que una buena teoría. Yo creo que eso es fundamental. El hecho de que hay que conformar teoría, hay que conformar academia para que luego lo que dice el derecho, que el derecho siempre es un deber ser, lo que dice que debe ser, sea, ¿no? Que se transforme en realidad. Entonces yo creo que teoría y práctica deben ir de la mano. ¿Qué pensar sobre los abogados que recién salen a su ejercicio profesional, los jóvenes abogados que salen a su ejercicio profesional y no manejan este tipo de, esta dualidad? Es importante formar a esos abogados. Yo creo que la academia tiene ahí un papel fundamental en transformar la conciencia de los jóvenes. Decirles, miren, también tienen que aprender teoría, tienen que generar teoría y de esa manera transformar la realidad. Entonces yo creo que la academia, la universidad tiene muchísimo que ver cómo forma a los jóvenes, cómo forma a los futuros jueces, a los futuros fiscales, y la academia es trascendental en ese aspecto. ¿Por qué considera usted que una persona ingresa al mundo del derecho o por qué estudiar derecho? Bueno, es una buena pregunta. Hay muchísimas respuestas, creo yo. A veces ingresan porque tienen un familiar, porque les interesa, ven la forma de ejercer de los familiares. Otros porque en realidad tienen ese espíritu de justicia, ¿no? De apoyar la justicia, de velar por la justicia.
Y yo creo que estos de acá, el grupo de siento que debo hacer algo por el país a través de la justicia, del derecho, son las personas más importantes que debemos tener en la academia, que debemos tener en cada uno de los cursos de las carreras y escuelas de derecho. Creo que también es muy importante, ¿no? Habían en aulas de clase nos mencionan que los estudiantes ingresan con el valor de la justicia, pero al ingresar ya a la profesión y enfrentarse a la vida cotidiana, la vida diaria de un abogado, la perspectiva cambia. Sí, y es específicamente por esa dualidad o esa disrupción entre deber ser y ser. O sea, en la academia se puede enseñar y se puede decir, miren, ustedes tienen que luchar por la justicia, por las garantías, pero muchas veces cuando uno... Y otra cosa que me parece importante ahí, y es una buena pregunta de Nicole, la cuestión de quiénes dictan las clases, ¿no? Hay jueces millonarios, ¿sí?, que dicen, no, hay que defender las garantías, hay que defender al más vulnerado, y a la final terminan haciendo todo lo contrario. Entonces uno tiene que predicar con el ejemplo, y es algo fundamental. Entonces yo no puedo ser juez y ser millonario y prácticamente decir que se tiene que defender a los empobrecidos, a los excluidos. Me parece que ahí choca. Entonces el estudiante no cree. El estudiante nunca va a creer eso. No se va a comer el cuento del profesor porque dice, no, es que solo con verle y ver que maneja ciertos autos y tiene tantas cosas y lujos y etcétera, no le creo lo que me está diciendo. O sea, qué justicia. Lo que tengo que entrar a hacer es a hacer dinero porque quiero ser como él. Entonces me parece que ahí hay que predicar también con el ejemplo. Pero ahora vamos, por ejemplo, hablando de docentes, ¿no? Hay docentes que imparten la carrera de Derecho Procesal Penal, por ejemplo, o Derecho Procesal Civil, que en su vida han ejercido la profesión. O profesores que dan emprendimiento cuando ni siquiera han puesto una tienda, hablemoslo. Entonces vamos por ese lado también. Yo considero que debería ser importante que la academia vaya ligado también al ejercicio, más aún cuando vas a dar una materia que es destinada a práctica. Eso es lo que normalmente pasaba. Profesores, por ejemplo, de la universidad, que daban derecho penal cuando normalmente antes daban civil, o sea, ahí era por cumplir una vacante, y ahí es cuando va la deficiencia del estudiante y uno se enfrenta a la realidad cuando ingresa al libre ejercicio y es todo lo contrario a lo que pasaba. Ahora, por ejemplo, dentro del libre ejercicio, tan simple, por ejemplo, que presentar un acto administrativo, en la universidad ni siquiera nos hubiesen enseñado, nos hubiesen dicho, existe la posibilidad de presentar un acto urgente en fiscalía. Cosas que ni siquiera tenían conocimiento ni los propios docentes, más aún los estudiantes. Entonces, yo considero que debería estar más ligado el ejercicio de la profesión con las materias, por ejemplo, como digo, de práctica, desde años o semestres anteriores. O sea, no solo en noveno, cuando ya se va a graduar, sino ir ligándole con los consultorios jurídicos gratuitos, por ejemplo, para el momento de que ya tengamos que enfrentarnos a un mundo jurídico donde ya es muy diferente a lo académico. Bueno, lo académico es lo principal, pero hay situaciones que no se aprenden en la universidad. Entonces, sí sería importante que desde la academia se pueda también hacer ese tipo de contribución, ¿no? Sí, correcto. En la universidad donde yo trabajo, que es Uniandes, estamos tratando de que todos los docentes tengan afinidad con cada una de las asignaturas que imparten. Claro. Eso me parece que es fundamental, porque de cierta manera se encuentra profesores que ni siquiera tienen maestría en Derecho, ¿no? Claro. Tienen maestría en gestión educativa, en gestión pública, lo que sea, pero no tienen maestría en Derecho. Y que si bien pueden haber ejercido, no tienen esa preparación como para impartir clases, porque la maestría es lo que a uno le habilita para poder impartir clases. Entonces esto también es un indicador de evaluación del CES. El hecho de que todos los docentes, el que dicta Derecho Penal tiene que tener una maestría en Derecho Penal, el que dicta Civil, una maestría en Derecho Civil. Eso es difícil cumplir al 100%, es muy difícil, porque usted puede hacer pensar Derecho Económico Financiero, claro. Encontrar a alguien que tenga conocimientos en eso, y solo para que dicte unas 2 o 3 horas a la semana es muy poco, pero se trata de conseguir esa afinidad. Entonces creo que sí es muy importante eso, y también la experiencia del profesor, como usted dice. Si bien no puede ser solo investigador, podríamos encontrar para estas cátedras procesales aquellos profesores que se hayan destacado por defender procesos. Ahora, otra cuestión más que me mencionaba al final,
¿Me recuerda? El aperturar los convenios con los consultorios jurídicos gratuitos antes para de eso, que los estudiantes... las asignaturas, por ejemplo, sobre las asignaturas es importante. En Uniandes nosotros tenemos práctica constitucional y derecho constitucional ecuatoriano a la par, en segundo nivel, en segundo semestre. Entonces ellos van viendo derecho constitucional, historia, garantías, etcétera, y por el otro lado van las garantías jurisdiccionales a la par. Entonces me parece que esa es una buena observación y que estamos tratando de implementar. Sí, yo creería conveniente también lo que dice, ¿no? El generar convenios para que desde niveles inferiores se les permita el acceso a los consultorios jurídicos gratuitos de las universidades. Uniandes tiene consultorio jurídico gratuito. Se les podía dar y aperturar las puertas para que de esa forma se vayan formando en ciertas ramas, como es la elaboración de demandas, más que todo la cuestión procesal, ¿no? Cómo es ir a una unidad, cómo es presentar un escrito, a quién se tiene que requerir, toda esa situación que cuando uno sale a la vida profesional no se conoce. Y cuando ahí hablamos también de los abogados jóvenes, de la desconfianza que se genera en los abogados jóvenes por la inexperiencia que los mismos tienen, ¿no? Claro, bueno, la experiencia se hace al andar, ¿no? Yo creo que nadie puede decir, no, yo nací sabiendo y conozco todo. La universidad también hace su trabajo hasta donde puede, pero ella es de libre ejercicio el que va formando al buen abogado. Sin embargo, las bases son necesarias, muy necesarias. Y creo que ahí volvemos al punto inicial, el hecho de que la práctica tiene que ir de la mano con la teoría. ¿Usted cree que existe una evolución en el ejercicio de la profesión? Actualmente, por ejemplo, con las últimas generaciones, hablemoslo, o pongámosle un punto de partida. Desde que usted se graduó, ¿cree que hay algún tipo de evolución en el ejercicio de la profesión? Hablemos en el tema, por ejemplo, que ahora existen bufetes de abogados, existen estudios jurídicos, existen firmas jurídicas. Entonces, ¿considera que existe algún tipo de cambio? ¿O por qué se está dando ese tipo de asociaciones? Eso es bueno. Las asociaciones son buenas, siempre son buenas. Lo que creo es que hay una involución con la cuestión de degradar a la profesión a meros TikToks, por ejemplo. Sí, a mí me parece que ese es un error. Siempre y cuando utilizo esto de los TikToks porque he visto a muchos abogados que no lo usan para informar. Cuando lo usan para informar me parece que está perfecto. Pero para ridiculizar un poquito a la profesión, no me parece que ese sea el sentido de la profesión en sí, del abogado, ¿no? El abogado, abogada, recordemos, lleva también la toga. Lleva la toga a todos lados. Y la toga está siendo mancillada a través de estos eventos. Claro, hablemoslo nosotros como abogados del libre ejercicio, pero hay jueces que se han dedicado a hacer TikToks. Ahora, por ejemplo... El Consejo de la Judicatura también. Obvio. Ahora hacen transmisiones en vivo, por ejemplo, de las audiencias, que me parece perfecto. Pero hago una transmisión en vivo y luego comienzo a bailar. O sea, no tiene nada que ver con lo otro. Correcto. Claro. Eso me parece que degrada la profesión. Sí, nosotros estamos ingresando en el mundo del TikTok, pero con este tipo de información, por ejemplo. Porque consideramos, ¿no?, que la ciudadanía en general tiene que saber cosas que tal vez es un tabú. El tabú de que todos los abogados son ladrones, o todos los abogados, un ejemplo, ¿no?, tienen un ego, el ego de los abogados. Obviamente de eso también vamos a hablar y le voy a preguntar, doctor. Pero no me meta en problemas. Pero va a haber el espacio. Entonces, sí, consideramos nosotros, por ejemplo, que hay que evolucionar, hay que seguir creciendo. Como yo siempre les digo, el hecho de poder trabajar conjuntamente nos da el espacio de poder evolucionar iguales. Alguna situación, hablemoslo en materia penal, constitucional, que tal vez yo no conozca, tal vez ella conoce o tal vez otros colaboradores conocen y coadyuvamos para el ejercicio de la profesión para dar un mejor servicio. Considero que, visto desde ese lado, es importante el poder asociarse, hablemoslo, el poder formar una firma jurídica, un estudio jurídico, un bufete. Entonces, creo que desde ese lado vamos bien, pero como usted dice, o sea, cuando se va degradando la profesión, obviamente, y eso pasó ahora
ha pasado y seguirá pasando, ¿no? Ujú. Sí, yo creo que se denigra bastante a la profesión en algunos de esos aspectos, pero el otro es lo que también se puede encontrar en el libro, ¿no? El hecho de Internet, de las nuevas formas de dominación, que es Big Data, psicopolítica, hipercomunicación. Ahí hay un punto clave que dice, Internet puede ser un arma de construcción o también de destrucción. Entonces yo creo que tenemos que ir por esa arma de construcción, de construir nuevos canales de comunicación. Pero muchas veces cuando se denigra y se degrada a la profesión, me parece que estamos yéndonos por el lado equivocado. ¿De qué considera usted que depende el fracaso de un abogado? La honestidad. Yo creo que cuando alguien es deshonesto se acaba todo, ¿no? De la mentira, de la traición, de la deslealtad, no se puede volver. Hay líneas que ya no se pueden cruzar. Y ahora vamos por el otro lado. El triunfo de un abogado, ¿por dónde cree que va? ¿O Igual, de qué depende? Yo creo que es en la honestidad, en trabajar con el cliente y decirle la verdad. Claro. Igual con el juez. Sí, verá, bueno, yo dentro del ejercicio de mi profesión considero que muchas veces nosotros como abogados somos lo más francos posibles con los clientes y se van. O sea, a veces dicen, no, tal vez... Quieren escuchar no otra quieren cosa. escuchar eso. Esa es la situación. Ajá. Van de otro abogado que le pinta el panorama muy diferente y a veces regresan porque cuando nosotros le dijimos lo del inicio, no nos creían. Entonces, también es un tema social, creo yo. El poder ofrecer lo que yo puedo hacer. En el libre ejercicio, uno tiene que ser sincero con las personas, hasta dónde podemos llegar y hasta dónde se puede solucionar. Hay problemas que a veces nosotros decimos, no, o sea, ¿sabe qué? Mejor tratemos de mediar o no va a haber una solución. Hablemos de materia civil, en penal, o justo hoy teníamos un proceso en el que le decía, ¿por qué no agotar la mediación? Porque a veces ingresamos a pelear con todo, cuando resulta que con una llamada a la otra parte solucionamos y no ha pasado nada. Entonces, pero hay otros abogados, como en todo, que prefieren ahondar en el asunto y hacer el problema un poco más grande. Y ahí es donde... Pero vamos en el hecho de ahondar en el asunto, ¿a qué conlleva? Sabemos que un tema de mediación se soluciona máximo, si es que llegas a un acuerdo, firmas un acta transaccional, se acabó, 2 días, está el problema resuelto. Claro. Pero si es que tú ahondas del problema, el problema se hace mucho más grande, ¿qué es lo que le genera al abogado? Ingreso económico. Okay. Y creo que el ingreso económico hace que la perspectiva del abogado cambie. Claro, pero igual se desprestigia, ¿no? Por supuesto, sí. Totalmente. Yo creo que ahí está, el prestigio en juego. Hay un montón de formas de solucionar conflictos, pero parece que la sociedad en sí, o sea, es un problema civilizatorio. El hecho de que siempre pensamos en el castigo, en el conflicto, en la reyerta, nunca pensamos en solucionar los conflictos de manera o en paz o mediando. O sea, me parece que eso falta. Y bueno, eso también tiene que ver con el libro. Vuelvo a topar ese punto porque ahí pueden encontrar, por ejemplo, la idea de la forma de resolver conflictos, ¿no? Que es el terapéutico, el conciliatorio, el reparador, en cuanto a los modelos de reparación o de solución de conflictos. Entonces sí, vamos a la playa, decimos, bueno, nos juntamos, vacacionamos un poquito. Y el modelo tanto reparador, que es la idea del doctor Christian, como mi idea terapéutica de aplicarle a Nicole, se pueden condensar, pueden ir de la mano, mientras que si le expulsamos obviamente a Nicole de nuestras vacaciones, esas dos es imposible, esos dos modelos de solución de conflictos es imposible que puedan aplicarse. Entonces creo que ahí está un cambio radical en cuanto a la concepción del castigo y a la concepción de cómo se resuelven los conflictos. A ver, ¿usted considera, por ejemplo, que en este tema de la solución de conflictos juega un papel importante también solo los clientes o también los abogados? Yo creo que interactúan todos, ¿no? Me parece que deben interactuar todos y sobre todo escuchar. Nos hace falta escuchar, ¿no? A las personas. Nosotros simplemente creemos tener, como profesionales del derecho, tener las soluciones a todo, ¿no? Pero a veces esas propias soluciones, inclusive cuando uno formula una política criminal, necesita escuchar a las personas a las cuales va destinada esa política criminal. Entonces en una mesa se reúnen
un montón de personas que creen que lo saben todo y dicen, bueno, así vamos a formular la política criminal. Y al final se olvidan de lo que puede decir las víctimas de los delitos y también las personas que cometen delitos que están en el encierro, que pueden decir, no, miren, nosotros necesitamos esto. Inclusive las personas que trabajan dentro de las cárceles, ¿qué sucede con ellas? Que eso se denomina carcelerización. Es decir, ¿qué efectos tiene la cárcel sobre las personas que trabajan dentro de ella, que son funcionarios ahí? Entonces, todo eso se tiene que escuchar para formular bien no solo una política criminal, sino políticas públicas. Cuando el gobierno genera políticas públicas, debe escuchar la voz de las personas a las que va destinada esa política pública. Y me parece que ahí en el ejercicio de la profesión también es igual. Escuchar al cliente, qué es lo que quiere, qué desea. Tal vez corregirle un poco, sí, es una estrategia. Pero también escuchar qué es lo que desea, para tener esa empatía. Me parece que falta muchísimo la empatía por parte de los abogados con sus clientes. ¿Cómo lidiar con la empatía mismo tanto de clientes como con abogados? Porque tratar de mediar es un tema complicado y sabemos, ¿no? En la profesión se encuentran diferentes tipos de clientes, personas que te escuchan, personas pasivas, personas que también están cerradas, y cómo hacerles entender, cómo llegar a un punto medio con esas personas. Con las que no desean mediar ni nada por el estilo. Bueno, es un ejercicio de tratar de convencer a la persona, de tratar de hacerle entender que se puede solucionar su conflicto. Paciencia, ¿no? Como profesionales hay que tener paciencia. Se tiene paciencia cuando se defiende a una persona, por supuesto, ¿no? El juez no nos da la razón pese a que nosotros creemos que tenemos todos los argumentos, pero no nos queda más que ser pacientes. Tal vez en otra instancia se consideren esos argumentos. Entonces, no perder la calma, trabajar con cautela, me parece que son requisitos indispensables. ¿Usted cree que juega también un papel importante, por ejemplo, la posición del abogado? Hablemoslo, si la parte actora tiene un abogado que ya tiene su trayectoria, tiene su renombre, y el otro abogado es un abogado recién graduado, ¿usted cree que el ego, hablemoslo, de ese abogado no le va a permitir el poder conciliar pese a que debería hacerlo? Muchas veces se ha visto, ¿no? Yo creo que usted lo ha podido palpar. Bastante. Sí, ajá. Jugar con el ego de los abogados es bastante difícil. Dicen, yo soy abogado, pero también buena persona, toca defenderse, ¿no? Porque muchas veces se cree que el abogado es el yo de siempre y es egocéntrico. Hay muchos abogados que son ¿A qué cree usted que se da el ego del abogado? Porque sabemos que los abogados tienen un ego bastante elevado. Sí, yo creo que van introyectando esa cultura, ¿no? En las cortes, hasta en la forma de vestir, el hecho de tratan de ver quién tiene el traje de luces, el mejor traje de luces, para considerar quién es el mejor. Y yo creo que no, eso hay que cambiar desde la academia. Eso hay que cambiar desde la academia porque en el libre ejercicio me parece que no se va a poder cambiar eso, ¿no? Ya son abogados que de cierta manera están contaminados con esas ideas que provienen obviamente del norte, ¿no? Provienen de Estados Unidos, del hecho de los tribunales, por ahí vi una serie que les gusta mucho a muchos abogados, me parece que es Suits, algo así, traigo a colación para poner un ejemplo sobre eso, y muchas veces se copian esos modelos, ¿no? Se copian los modelos y se trata de traducir acá de manera un tanto criolla, y ahí están las complicaciones. Entonces la academia está para eso, para tratar de corregir esas falencias y poner al abogado en el sitial que le corresponde, que es defender la justicia, defender los derechos. Ahora que topamos de ese tema, el tema de documentales, películas, tal vez usted tiene alguna película o documental que considere importante que un abogado debería ver. Qué buena pregunta. A mí siempre me gusta a mis estudiantes hacerles interactuar con el cine, ¿no? Entonces hay una película que se llama El vuelo, que es con Denzel Washington. Entonces, yo les hago ver esa película, ¿sí? Les mando de tarea y ellos tienen que responderme cómo resolverían a través de la teoría del delito. Claro. Y de esa manera pueden interactuar y les parece interesante. Entonces van, realizan su exposición, dicen yo vi en la película tal cosa, el otro dice no, a mí me parece que el argumento está mal dado. Entonces ahí pueden aplicar teoría del delito. Cine y derecho, poesía y derecho, filosofía y derecho son muy importantes en la formación. Y se vuelve didáctico también el aprendizaje. Por supuesto. Y cuando el aprendizaje va ligado, por ejemplo, a un interés en general, se va coadyuvando entre compañeros, por ejemplo, oye, ¿viste esta situación de tal película? O ¿sabes qué? ¿Cómo yo puedo resolver? Y ahí va el debate, ¿no?
es importante. Yo considero que es bastante bueno el poder tener esos espacios. Por ejemplo, nosotros como estudio jurídico también tenemos espacios en el que conversamos. Oye, ¿qué opinas al respecto de este caso? Y sale una nueva idea. Entonces, y vamos presentándole y vamos... Eso es importante. Aplicándole, sí. ¿No? Chévere, Doc. Verá, otra situación que considero que puede ser importante es cómo es el comportamiento de los servidores judiciales en el ejercicio de la profesión con los abogados. ¿Cómo cree usted, cómo le ha visto usted? Usted también creo que trabajó también dentro de la unidad civil, si no me equivoco. Sí, me recuerdo hace algunos años. Sí, bueno, hay de todo como en todas partes. No se puede estigmatizar a los funcionarios judiciales, creo yo, por algunos malos elementos. Claro. Ese es un grave error. E igual sucede también con los jueces, juezas, con fiscales. Me imagino, no sé cuántos jueces, cuántos fiscales existirán en el Ecuador, pero son muchos. Y por unos pocos que son linchados mediáticamente no se puede generalizar. Entonces yo creo que la mejor percepción o la mejor medida del comportamiento de los servidores judiciales es la ciudadanía. Yo creo que a la ciudadanía hay que escuchar, hay que ver cómo son tratados en cada una de las dependencias judiciales y dependiendo de eso valorar. Más no por los noticiarios, porque muchas veces recortan o acotan la realidad y presentan, por ejemplo, el juez que sí ha tenido tantos dólares en asociación ilícita, etc. Y todos decimos, los jueces son así. Comenzamos a tildar, ese es un grave problema, es el problema de la cancelación. Entonces creo que no, hay que preguntar a la ciudadanía para tener claro cómo es la cuestión. De ahí cada uno hace lo que puede dentro de su espacio, que es lo que obviamente se hacía cuando yo trabajaba como ayudante judicial en la unidad judicial civil. ¿Qué opinión le merece a usted, doctor, los jueces que han resuelto, por ejemplo, los últimos habeas corpus, en donde han salido, hablemoslo, líderes de bandas que tenían ya sentencias ejecutoriadas mediante garantías constitucionales? ¿Cómo le ve usted esa situación? Esos jueces salieron de un laboratorio. Ese laboratorio es de universidad. Algo estamos enseñando mal en cuanto a las garantías jurisdiccionales. Para mí las garantías no son el problema. Las garantías, vuelvo al mismo punto, las garantías protegen al ser humano del arbitrio del poder. Entonces, me parece que mientras más garantías tengamos, mucho mejor nos va a ir. Pero cuando se distorsiona, cuando se tuerce el derecho, ahí es el problema. Entonces, torcer al derecho, algo está pasando en la academia que les están enseñando esas tácticas, esas estrategias, para que cuando lleguen a esas posiciones de jueces, juezas, tuerzan al derecho a favor de personas que no deben. Entonces, me parece que ahí se está distorsionando, se está viendo de mal manera las garantías por parte de los operadores de justicia. Usted, como abogado en libre ejercicio, ¿se atrevería a presentar una garantía constitucional? Habrémoslo, por ejemplo, un habeas corpus en defensa de este tipo de delitos, por ejemplo, o de este tipo de personas que están inmersas en esos delitos. Es que muchas veces se culpa a las personas por el mero hecho de la noticia, ¿no? Porque dice, bueno, estos pescadores estuvieron traficando droga, por dar un ejemplo. Y usted va y ve que esos pescadores tienen apenas una balsita pequeña en la que no pueden traficar absolutamente nada y que a lo mejor por ahí les toparon en el lugar incorrecto. Entonces usted va como abogado y dice, yo les estoy defendiendo. No, te estás defendiendo a narcotraficantes. Claro. Y no es así. O sea, yo estoy defendiendo a esta gente empobrecida que lamentablemente les quieren meter en la cárcel porque la justicia penal es selectiva. Entonces les detienen a ellos porque son los más fáciles de detener. La policía hace lo más fácil, como toda burocracia, detenerles a los que cargan un estereotipo empobrecido. Ahora, va la siguiente pregunta. Entonces, ¿usted cree que no defendería a un narcotraficante? Yo creo que no, yo creo que defendería a cualquier persona. Ya. Siempre y cuando esa persona me diga, no, yo efectivamente soy inocente y le estoy diciendo la verdad. Y si no es inocente, por ejemplo, hablamos del caso de los narcotraficantes. Me retiro. ¿Así? Claro, o sea, imposible. Pero algo sí, y ese es un consejo para todos los jóvenes abogados. No hay que meterse con ese tipo de personas, con ese tipo de delitos. No, me parece que solo muchas es por veces... topar el tema. No, sí, pero digo, ahora vamos... para los que nos escuchan, claro. O sea, creo que no. Ahora vamos por el otro lado. ¿Qué tal si no es un narcotraficante, es un violador? ¿Usted defendería a un violador?
Si es que la persona viene y dice, no, efectivamente no hubo ningún tipo de violación, la chica o el chico me está acusando por hacerme daño, yo creo que sí se puede defender. ¿Y por qué no la defendería No, si no, fuera...? ¿y cómo saber Si me que dice, es no, la verdad? yo sí le violé. Ya. Si me dice, yo sí le violé, no, imposible. ¿Por qué? Porque no está admitiendo un delito, ¿no? Claro. Es culpable. Pero tiene un Derecho derecho a a la la defensa, defensa. pues, doctor. Y ahí ya no tienen, porque prácticamente le van a desposar. A ver, el derecho a la defensa y el estado de inocencia se rebaten a través de pruebas. Entonces, si yo veo que Fiscalía tiene pruebas y que él me dice que es culpable, ¿para qué defenderle? O sea, no merece defensa. Me parece que ahí no. Ya. Yo creo que no. Y, a ver, usted dice, yo como cliente, en este momento el doctor le dice, son íntimos amigos. Ay, ¿sabes qué? Una X persona me está diciendo que yo le he violado, pero yo no le he tocado, yo no le he hecho nada, simplemente me está acusando falsamente. Usted como su amigo le va a creer. ¿Y qué tal si es que le está mintiendo? ¿Cómo saber que le miente? Con A las ver. pruebas, dice. Claro, pero sí. sabemos que cuando tú vas a coger la defensa, tú le dices a alguien, entonces yo te voy a ayudar, está bien, llega en el proceso, pero cuando va avanzando el proceso, tú recién ahí te das cuenta de que no simplemente, no ahí te está mintiendo, porque el proceso habla por sí solo. ¿Puede apartarse del proceso por objeción de Claro. conciencia? Sí, sí puede apartarse. Pero es así, le haya dicho, así sea su amigo, no se aparta del tema de la defensa de una persona, una persona súper allegada a usted. Sí. Que previo le haya dicho que no hizo nada, pero al final sabemos que sí lo hizo. Sí, porque creo que el derecho no está para eso, ¿no? Y que nos va a ir mal, a él y a mí. Nos va a ir mal. O sea, por más abogado, bueno, yo sé que en el Ecuador hay ciertas formas de torcer el derecho y que nadie se dé cuenta y... Más que torcer, No por se ejemplo, lo puede hace. existir nulidades, hablemos, ¿no? Sí, claro, pero la nulidad no quiere decir que la persona deje de ser culpable. No, claro. Pero puede buscarse por ahí algún tipo de mecanismo para, en un futuro, en una audiencia, por ejemplo, tratar de retrotraer el proceso y obviamente muchas de las veces, no hablemos de este delito, ¿no? Pero se quedan ya sin expediente. No solo sabe que se retrotraiga hasta el examen médico legal nomás. Dejan insuficiente el examen médico legal, donde le hicieron la valoración médica a la chica. No hay examen médico legal, no hay violación. Ya, ahora yo lo que creo es que el derecho penal y el derecho en general está para evitar el abuso de poder sobre los ciudadanos. En este caso concreto, no me parece que el derecho y el derecho penal sea usado para eso. Y ahí me parece que hay distorsión del derecho. Desde mi perspectiva. Académica, pero- obviamente. Sí, académica. Ajá. Claro, nosotros lo estamos viendo desde un tema ya práctico y del ejercicio del... Sí, por supuesto. Porque obviamente se ha tenido varios casos o varias situaciones en las cuales se ha podido realizar. Yo hablaba con un abogado alguna vez que me decía que él tuvo que defender a un violador del propio hijo y le sacó inocente y decía, yo necesité terapia. O sea, porque no asimilaba lo que hacía. Yo sabía que él era violador, yo sabía que él le violó al hijo y le saqué inocente. Entonces, ahí va en el tema también de conciencia, como decía usted, y el tema de, vamos, por un lado tiene el derecho a la defensa, pero también la defensa no necesariamente tiene que ser el ratificar el estado de inocencia del mismo. Y aquí también hay otra postura. No me acuerdo, hace unos meses atrás se conversaba igual, topamos el tema de violaciones, porque yo también lo personal decía, yo violadores no defiendo. No, tampoco podría soportar el nivel de carga de eso. Pero ahí decía, me pusieron un ejemplo y me dijeron, a ver, tú eres abogada, tienes un hijo, tu hijo se está muriendo en el hospital, necesitas dinero para pagar una operación, te llega un proceso de violación, puedes cobrar ese dinero y sabes que de alguna forma le vas a poder sacar, pero sabes que eres violador. ¿Qué prefieres, sacarle al violador o que tu hijo se muera? Ese es un estado de necesidad. la Claro, verdad, ¿no? ya. Ajá, a veces hay muchas cuestiones por las que te hacen tomar ese tipo de decisiones. No digo, ahí les dejo a ustedes. Ustedes son los que ejercen. Yo les digo que es un estado de necesidad. Y ahí ustedes ponderarán. Claro. ¿Usted considera, Doc, que los abogados recién graduados tienen puertas, hablemoslo, para el servicio laboral, en el servicio público, o no existe vacantes para el ejercicio de la profesión? Es complicado, ¿no? Es bastante complicado porque en Ecuador se maneja la dedocracia todavía. Eso es lo que hay que subvertir, eso es lo que hay que cambiar. Y eso es cambiar la corrupción. Lamentablemente esa es la verdad y eso es lo que los chicos, los abogados nobles sienten
y palpan cada vez que tratan de ingresar al sector público. Se necesitan ya de concursos, me parece que se necesita de abrir las puertas a gente joven. Yo creo que los jóvenes todavía tienen esa alma revolucionaria de tratar de cambiar las cosas, ¿no? A diferencia de otras personas que ya están años en el mismo puesto y hacen lo mismo mecánicamente, y me parece que ya pierden ese espíritu innovador. Entonces creo que es importante. Yo hablaba justo al respecto con un fiscal de aquí. Él me comentaba y me decía, yo tengo miedo de los abogados que recién se están graduando, de los abogados jóvenes en las defensas, más que de los abogados ya que tienen su trayectoria, porque vienen preparados, quieren comerse el mundo, quieren conocer de dogmática penal, por ejemplo, hablamos de fiscalía, quieren, o sea, estar pero a la vanguardia, ¿no? Y eso es importante porque de alguna manera las universidades están contribuyendo en eso. El otro día teníamos una diligencia nosotros con un abogado que ya tiene su trayectoria y teníamos unas versiones que consideramos nosotros que nuestra profesión es importante en diligencias, en audiencias, en academia y en todo. Porque a veces un proceso se puede ganar en una versión. Alguna vez el doctor Pepe Moreno decía que los abogados en libre ejercicio, si tienen que irse todos los días a una audiencia, lo hagan, porque es como un cirujano. Un cirujano se va haciendo diestro en el ejercicio, por ejemplo, de sus incisiones y cosas así. Lo mismo es en la profesión. Entonces teníamos una diligencia, si no me equivoco, era de un tráfico de influencias. Y el abogado del denunciante le dejó ahí rindiendo su versión, se fue, regresó y dijo, ¿dónde firmo? Es que tengo tantos casos que no sabía que tenía esa versión. O sea, y ni siquiera le acompañó, ni siquiera le pudo asesorar en lo que estaba diciendo. Y uno como abogado, tal vez un poco más joven que ellos, lo ve como que un descuido también al cliente, claro, ¿no? Porque si el cliente viene a mi oficina, si el cliente viene a contratar mis servicios, es porque considera que soy la persona más adecuada para poder ejercer su defensa. Entonces, yo veo que por este punto y porque trabajo con personas jóvenes, en realidad, chicos que tienen 23 años, bueno, yo tengo 29, tampoco me creo viejo, pero son personas que quieren seguir aprendiendo, quieren seguir inmiscuidos en el derecho constitucional, en el derecho penal, pero ya de otra manera, porque también hay de los otros, ¿no? Que, no, yo simplemente con ser abogado, bueno, ahí me quedo. Entonces eso, por ejemplo, conversábamos el otro día, y decíamos que hay que empaparse, hay que comenzarle a querer a la profesión. No es solo por el hecho de cumplo con mis papás, cumplo con mis hermanos, cumplo... La vocación mismo que se debe tener. Porque es una carrera que puede dar muchas satisfacciones, tanto personales como también el poder ayudar, el poder contribuir. Nosotros consideramos también eso importante como estudio jurídico. Bueno, este podcast nació del estudio jurídico. Hemos también tratado de meternos un poco más en el poder ayudar a la gente, tanto en lo jurídico como también en el poder darles un consejo, el poder... Hay que ser psicólogos. Claro. Por ejemplo, en Navidad tuvimos la oportunidad de compartir con personas de escasos recursos, con algún tipo de incentivo, poder retribuir lo que nosotros de alguna manera tenemos, ¿no? Consideramos que eso es importante porque... No, muy importante. Y no es por el tema, como ahora llaman, dicen, no, es solo por redes, no, es por que la gente también se sienta... Ve el lado humano. Velada, eso. Por supuesto. Y poder contribuir. Hemos también querido irnos, por ejemplo, a las comunidades a dar charlas de violencia de género, porque son muchas las personas que están en la zona rural que ni siquiera tienen conocimiento alguno de este tipo de delitos. Lo normalizan, lo peor es que lo normalizan. Yo también un día tuve que ir a la cárcel a ver un trámite que tenía que sacarle ahí a un preso, y una señora viene y me dice, hola mijita, dice, ¿usted es abogada? Le digo, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Dice, ay, mijita, dice, ¿cómo le hago entrar esto a mi esposo? Le digo, ¿qué pasó? Estaba detenido ahí en los de tránsito. Y le digo, ¿qué pasó? Dice, ay, mire lo que me hace. Golpeada, el ojo hinchado, me muestra que por aquí. Le digo, encima que le golpea, ¿usted le viene a dejar comida? ¿Cómo por qué le tiene que venir a dejar comida? ¿No le dolió? Porque me cuenta que también que a los hijos le había pegado. ¿No le duele el sufrimiento de sus hijos? Y dice, sí, pero es que también él trae la comida, él me tiene que dar de comer. Le digo, señora, tú puede trabajar, usted puede vivir por usted sola. Digo, piensa en sus hijos. Usted no tiene por qué venirle a estar dejando comida a su agresor.
Dicen, no, es que ya le quiero sacar. Digo, señor, eso es lo peor que puedo hacer. Y creo que el índice de violencia en las comunidades rurales es por el tema económico. Por el tema económico, porque están ellos acostumbrados a que simplemente el hombre es el que lleva el sustento del hogar, y como saben decir los abuelitos, lo pegue o mate marido es. Y eso no está bien. Normalizar eso está mal. Normalizar la violencia, sea tanto en mujeres como en hombres, considero que es... Claro, algo ahora también se ve la violencia en los hombres. Obviamente. Y bastante. Sí, por supuesto. Sí. Todos esos problemas son acuciantes en la sociedad ecuatoriana, ¿no? La desigualdad, la injusticia. Y qué bueno que ustedes abran las puertas también para conversar así con profesionales del derecho, con abogados, con académicos, con personas que ejercen. Me parece que es muy importante. Y esa parte de querer humanizar el derecho también es importante, porque el derecho ahora se ha vuelto prácticamente una simple técnica, algo tecnocrático, ¿no? Que parece olvidarse de el fin que es la justicia, que es velar por los derechos. Así es, doctor. ¿Alguna recomendación que nos pueda dar en este espacio, doctor? Bueno, no más que recomendación, es una felicitación, ¿no? Por abrir estos espacios, por la invitación, por dejarme hablar también del nuevo libro. Y nada, desearle el mayor de los éxitos, igual a todo el equipo, Nicole, que sigan adelante, que son jóvenes, tienen todavía esa alma y ese espíritu revolucionario, y que pueden hacer muchas cosas buenas por la sociedad. Yo le agradezco, doctor. Gracias. Tal vez algo que... Sí, tengo que agradecida también por la aceptación a este espacio que nos ha brindado también para poder aprender nosotros también, ¿no? En la cuestión de lo académico, conocer Yo más. voy aprendiendo sobre el libre ejercicio, las cosas que no las tenía claras. Sí. Brindarnos esos espacios para conocer también la trayectoria que usted ha tenido y ver cómo, una perspectiva diferente, ¿no? Nosotros, como digo, en el libre ejercicio, nosotros pensamos de alguna forma y vivimos de una forma, pero estar también en el ámbito académico nos permite también poder compartir otra situación y poder unir estas dos cosas para tener un mejor entendimiento de lo que es el derecho. Y ahí uno se entiende que también desde el tema investigativo, la autopreparación, porque eso es lo que tiene que tener un profesional, autopreparación. El abogado que no se vaya instruyendo cada día es menos abogado. Y eso es lo que nosotros tratamos en esos espacios, ¿no? Poder contribuir, poder aprender un poco más de diferentes profesionales que nos puedan aportar con un granito de arena para nosotros poder también compartir eso al estudio jurídico y a la sociedad en sí. Sí, este espacio será transmitido por YouTube, de igual manera por todas las redes sociales. Lo que queremos es humanizar más a la gente, concientizar más del tema jurídico. Agradecemos, doctor, por esta apertura. Esperamos poder tener una próxima entrevista con usted. Todo gusto. Y le agradezco, doctor. Gracias a ustedes. Una buena tarde. Una buena tarde igual. Cristian Belastegui, Estudio de Abogados.